semana, los días sábados y domingos, el cual está a cargo del ponente Samuel Fernández Saldaña, psicólogo de formación, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Se desempeña en el campo organizacional con experiencia en consultoría empresarial, logística y de recursos humanos, y experiencia en gerencia y manejo de grupos. Presentamos ahora al psicólogo Samuel Fernández Saldaña. Muy buenas noches. Muchísimas gracias una vez más y realmente, bueno, una buena oportunidad para que podamos cerrar el día de hoy. Vamos a tener nuestra última sesión y vamos a desarrollar el último módulo que nos corresponde. Mencionarles también previamente a iniciar que la idea de estos módulos han sido justamente poder responder la mayoría de las inquietudes que uno pudiese tener a lo largo de un proceso estándar, regular, pero también algunas situaciones poco comunes. Es por eso que a lo largo de estos módulos hemos tratado de cierta manera, mostrar algunas características difíciles que pudieran ocurrir, no necesariamente las más comunes, pero se ha tratado de dar de la mejor forma. Cuando llegamos a este módulo 8, al tema de gestión del proceso de capacitación y proceso administrativo, es importantísimo señalar que se da de la misma forma. El tema de cómo una persona va a ingresar a una empresa se podría considerar único si es que se hiciera bajo todos los estándares legales, formales, estructurales. Entonces se tendría que hacer siempre de la misma manera. Pero es cierto también que en algunas ocasiones trabajaremos para alguna empresa un poco más pequeña, una empresa que tenga un proceso algo distinto, algo diferente, y es necesario hablar de estos pequeños detalles que necesitamos conocer. También desde la perspectiva de la empresa que nos pueda contratar para hacer cualquier proceso de esta categoría. Ahora, mencionaba en el último módulo que estábamos cerrando la parte de selección. Recordemos, desde el inicio habíamos hablado de 4 grandes etapas. La primera, respecto al preproceso, todo lo que yo necesito antes de iniciar la actividad. Perfiles, puestos, levantamientos en general, mi estructura, todo. La segunda gran etapa vendría a ser, con todas sus clasificaciones, el reclutamiento del personal. Y la tercera era la selección. Una vez de ese reclutamiento, ver qué voy a hacer yo en la selección. Y esa selección se culminó en el módulo anterior cuando hablábamos de la parte de la toma de decisión, a quién finalmente voy a decidir tomar para cerrar mi proceso. Hasta allí, usualmente, incluso antes de la toma de decisión en algunas empresas, es en cuanto se nos solicita para participar. Probablemente nos digan, ok, también participe en la toma final de decisión de manera conjunta, de manera colegiada con los demás, porque necesitamos definitivamente tu punto de vista. Pero en este módulo, usualmente, dependiendo del tamaño de la empresa, su organización y demás, es probable que algunos no participen, pero no por ello no es necesario que sepamos qué es lo que continúa. Porque quizás si uno no participa de lleno, sí va a ser una u otra acción necesariamente. Esto va a depender mucho de la rama en recursos humanos en la que ustedes estén. Habrá algunos de ustedes que habrán escuchado de lo que viene a ser relaciones laborales. Es muy difícil a estar en reclutamiento y selección, o es distinto a estar en capacitación. Entonces, estas diferencias dentro del área de recursos humanos puede hacer que uno tenga acceso a determinadas actividades y a otras escapen totalmente a su responsabilidad. Vamos a tratar de ver en grandes rasgos algunas de los detalles pequeños que se pueden ir tomando poco a poco. Para eso, en este último módulo, aun cuando uno piense, eso yo no lo llego a ver, en trabajos, cuando la línea de carrera se va cada vez avanzando, acrecentando,
Entonces te preguntarán como profesional, ¿has tenido experiencia haciendo esto? Y tú dices, sí, por supuesto, he hecho reclutamiento, selección, perfecto. ¿Y sabes en qué consiste el proceso de inducciones? Dices, no, yo no hacía las inducciones. Entonces eso suele ocurrir, pero al menos uno puede decir, pero tengo conocimiento de cómo sería la idea de las inducciones, en qué momentos, dónde, cuándo, cuántas, de la misma manera en el tema documentario, esas cositas que en algunos casos escapan por el detalle de no haber participado previamente. Y así hay muchísimas más. Pero dentro de lo que respecta a reclutamiento y selección, vamos a mencionar lo elementalmente básico, lo que todo profesional del sector debería conocer. ¿De acuerdo? Dicho ello, entonces arranquemos con este último módulo y vamos a ver un poquito lo que vamos a tratar, que va a ser los contenidos. Primero vamos a ver todo lo que respecta a la contratación y la documentación. Entonces, viendo aquí el tema de algunos documentos obvios, pero que necesitamos conocer y conocerlos bien. Luego vamos a ver lo que respecta a lo que es inducción. Una vez que la persona ya va a ingresar, en qué consiste la inducción, el tipo de inducción que se puede estar dando y demás. El seguimiento que va a partir de nuestra área, todo esto partiendo de la idea de que la empresa puede tener un proceso interno, recordemos, estamos en una empresa y nosotros hacemos la selección para nosotros mismos, o siendo que es externo y que nosotros estamos seleccionando para una empresa aparte, un cliente aparte, donde cambia ligeramente la situación. Veremos también los indicadores y la estadística en el proceso en general, cuando ya se ve un feedback para más adelante. Y en la segunda parte vamos a tratar, aprovechando que es nuestro último módulo, ver un poquito sobre el tema de las reflexiones sobre lo que hemos aprendido a lo largo de este curso, a lo largo de los 8 módulos que se van a tocar, y intentando, por supuesto, dado que vamos a hacer un pequeñísimo repaso de los puntos relevantes e importantes de cada módulo, tratar de identificar si es que hay alguna duda y alguna consulta que haya quedado al aire para que podamos despejar sus dudas, por supuesto. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Muy bien, arrancaremos entonces primero con el tema de contratación y documentación. A ver, mencionar lo siguiente. Cuando nosotros vamos a hablar de contratar y del tema documentario, recordar una vez lo que acabo de mencionar. Es probable que en el tema de contratación, si uno se encuentra en cierta área de recursos humanos, simplemente pase la persona elegida, la pase a la persona que va a hacer la contratación, que va a elaborar un contrato. Esto puede ir al tema de relaciones laborales o puede ir incluso, si es que es el caso, a legal. Y legal se encargue de hacer el contrato para que todo quede establecido, dependiendo de la organización de la empresa, por supuesto. Pero más allá del tema del contrato previamente, hay ciertos documentos que se van a requerir. Y estos documentos los manejamos todo el tiempo, pero es de nuestra responsabilidad en muchos casos el solicitarlos y verificarlos para que nosotros hagamos el traspaso de todo el legajo documentario. El legajo es todos los documentos que será solicitado para este puesto, para el puesto se requieren, y yo enviarlos de manera ordenada y verificada al área que va a hacer la verificación o la contratación. Y si yo mismo soy el que se encarga de la contratación, entonces simplemente tendré que tener soporte para el tema legal, nada más. El resto lo podría hacer yo, incluyendo, dependiendo de los beneficios, el tema de planillas y demás. Pero cuando ya hablamos de planillas, una vez más caemos en lo mismo. Puede que esta se dé en otra área o que también se encargue de nosotros, nos lo cedan a nosotros, dependiendo de la estructura de la empresa. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay algunos que me pueden preguntar, entonces, ¿cómo sé yo lo que la empresa me va a solicitar, hasta dónde va mi función? Y esto en muchas ocasiones es justamente porque en la empresa, a través de tu contratación, se te explica desde dónde vas a arrancar el proceso y hasta dónde lo vas a hacer. No es simplemente que te corresponda o no, sino es consultarlo para ver si es que tú estás en las capacidades de lo mismo, o si te corresponde por un tema de área o por un tema de conocimiento específico, por ejemplo, el tema legal, ¿no? O el tema directamente de las firmas.
si es que no es simplemente que firme el tema de contratos la persona, sino un miembro, un representante de la empresa y demás. Vamos a tratar de ver algunos puntos más ordenados de lo que vendría a ser la contratación, cuando empieza la contratación. A ver, primero, la negociación de incorporación. Cuando yo ya he elegido a la persona, se acordarán, le hemos dado las noticias positivas, le hemos dicho sí, usted va a quedar seleccionado. Partimos de dos escenarios. Primer escenario, es probable que yo ya le haya explicado a la persona todo, absolutamente todo de la empresa, absolutamente. Esto debería ser el ideal, porque de esta manera no hay sorpresas. Y con el conocimiento de absolutamente todo, la persona simplemente me dice, perfecto, firmemos contrato, veamos el tema de documentación. Es el escenario ideal. Lamentablemente, en muchas empresas, por cuestiones estratégicas, algunos lo consideramos mala estrategia, prefieren no decirle al candidato todo el detalle el específico de algunas características especiales del perfil y del puesto, y esperan a darle las noticias positivas para recién explicarle. ¿Por qué les menciono esto? Porque quizás no depende de ustedes decirlas y es una política de la empresa. Ejemplo, a ustedes les podrían decir, ¿sabes qué? Vas a decir todo menos la remuneración. La remuneración solo se la vamos a indicar a la persona que quede seleccionada. Muchísimas empresas tienden a hacer esto. ¿Por qué? Porque esperan que, como en algún módulo lo mencioné, la persona vea que ha pasado muchas etapas y el superar todas esas etapas y superar a muchos candidatos les sirva de motivación para que al momento de que le digan que el sueldo es inferior a sus expectativas, la persona diga, bueno, ya gasté este tiempo, ya lo invertí aquí, mejor firmo con la empresa. Entonces, usan esa estrategia y otras similares para este objetivo. Pero si es que estamos en este escenario en el cual no se le ha dado toda la información a la persona, entonces es importante señalar que lo que va a ocurrir aquí es que tenemos que negociar con la persona, dependiendo de la situación. Ejemplo también, mismo caso. Le dije, no le especifiqué cuánto era el sueldo. Yo más o menos tenía una noción de que él quería 1.800. Sé que el mercado paga entre 1.600 a 1.900. Y nosotros como empresa le estamos dando 1.500 soles. Poco menos de lo del mercado. Entonces, yo tendré que negociar y previo a la negociación yo tendré que estar claro en la política de mi empresa hasta dónde puedo jalar la negociación. En el caso de un tema remunerativo, yo podré ver, ok, la empresa me da un rango, me dice, mira, le vas a decir 1.500, pero si la negociación se extiende, tú estás autorizado a aprobar hasta 1.700. Entonces la persona te dice, no puede ser más, le puedes hacer un par de llamadas después, le puedes decir que has conversado, que lo van a subir a 1.600 y así. Pero si llegas a 1.700 y no quiere, o lo convences o la persona se retira y llamas al segundo puesto. Muchas empresas hacen esto y muchas empresas presionan al área de recursos humanos para que haga esto. O sea, dicho de otra manera, no depende de ustedes, es una función que les asignan. Y por lo tanto, uno debe saber negociar esto, uno, con el candidato y dos, con la empresa, la propia empresa. Porque ¿qué pasa si la empresa te dice, sabes que este profesional que espera ganar 1.800, que su rango salarial está entre 1.600 a 1.009, dale 1.000 soles? ¿Será factible que la persona te acepte? Quizás ni el primero, ni el segundo, ni el tercer candidato de tu terna acepte. Y bajando ni siquiera el décimo, pero el 11º, 12º, probablemente. Pero sería un buen proceso. Entonces también iría de parte de tu responsabilidad negociar con la empresa porque las características cuadren con lo que tú has buscado. Si no, tu proceso se va a caer ahí. En el momento de decirle a la persona cuánto es, porque la expectativa supera por mucho y el propio mercado supera por mucho lo que la empresa está buscando pagar. Entonces se tiene que dar esta negociación. Uno, en cuanto a la negociación por los beneficios, en general, los beneficios, si estos no han sido explicados previamente. Entonces, es por eso que en el escenario ideal ya hemos explicado todo esto para no tener sorpresas. Y aparte porque es más ético, definitivamente.
Por otro lado, también tenemos que negociar las pautas de tiempos. En muchos casos, la persona ya lo ha dicho en entrevistas anteriores, pero tenemos que verificar si es que esto se va a dar así. Disposición inmediata, desde mañana ya puedes entrar a inducciones y empezar a trabajar, vas a tardar 10 días, a partir de qué día puedes estar una semana antes, una semana después, puedes pasar el sistema de inducciones los fines de semana, se podrá dar. Esta negociación es importantísima, porque uno da cuenta al candidato que ya está siendo incorporado de la formalidad de la empresa, representada en todas formas en tu persona, como evaluador, como profesional de la selección y como profesional de los recursos humanos. Tú estás mostrándole a esa persona que va a ser nuevo colega en la organización el profesionalismo que se tiene que tener. Entonces tú eres en ese momento la primera impresión ahora como colega de la empresa. Entonces va a notar, correcto, aquí las cosas se hacen de manera formal, me está avisando, estamos coincidiendo, estamos negociando, nos estamos poniendo de acuerdo. Eso en la negociación es fundamental, porque en muchos casos, ¿qué es lo que ocurre? No necesariamente en posiciones altas, pero sí pasa mucho cuando es con operarios, como que hay un desinterés también sobre el tema de la negociación, la incorporación, y los hacen entrar como que ellos están eh, haciéndoles un favor al contratarlos. Y estas personas entran, no les dan las inducciones apropiadas, no negocian con ellos algunos factores sumamente importantes, no les prestan mucha atención. Y lo que causan en estos operarios es que no haya una alianza con la empresa, y muchos de ellos, lo veremos en un paso más adelante cuando veamos el tema de seguimiento, terminan desertando. Muchos puede ser en un par de días, la mayoría. No les gustó algo y se fueron. Otros aguantarán un poco más y algunos, pensándolo ya, aguantarán hasta cobrar el primer mes. Cobran el primer mes y se van. Y otra vez tienes que arrancar tu proceso. Si les ha pasado, saben que la mayoría espera el primer mes, cobran y de ahí se retiran y hasta ahí llegó todo. Entonces, la negociación no solo es para establecer los puntos necesarios para que tanto ambas partes estén de acuerdo en las condiciones, sino también para brindar una buena imagen al tema de la empresa en ese primer contacto ya como empleado. Porque ya, aún si es que todavía no se ha firmado o estamos en proceso de firma, la persona ya fue seleccionada. Eso como primer punto. Los otros dos puntos, primero miren, documentación elemental y documentación especial. Os pregunto, para que una persona entre a trabajar en una empresa, ¿qué es lo normal que le piden en temas de documentación a esta persona? ¿Ustedes qué creen? De verdad, vamos a ver el punto elemental. Todavía no los documentos difíciles, un poco más raros, sino lo obviamente necesario, lo que te piden en cualquier sitio. ¿Qué tipo de documentos encontraríamos aquí? A ver, ¿qué es lo que dice? Los leo por el chat. Documentos sencillos, totalmente necesarios, que cualquier empresa te va a solicitar para entrar a trabajar. Pongámoslo así. Documentos que te piden siempre. Ya está. A ver, díganme chicos, ¿qué documentos consideran? Janet nos dice antecedentes penales y policiales. Yo creería que sí están en el margen. DNI, efectivamente, el DNI, correcto. A ver, ¿qué más? Vayan colocándolo. El DNI, sí, siempre, por un tema de identificación, ¿no? Ya está. Entonces, el DNI nos lo van a pedir porque van a necesitar uno que nos identifiquemos formalmente, ¿no? El CV documentado. Ya, sí, también se considera dentro de lo elemental. Alguno de ustedes me dirá, pero yo nunca pido el documentado o yo no pido nunca antecedentes. Y eso me dicen, es que es por el perfil no me solicita que no es necesario pedirlo. Bueno, esto varía un poquito de empresa a empresa, pero se puede considerar dentro de documentación elemental. ¿Por qué? Porque es un documento sencillo de conseguir.
Ahora, en el caso del CV documentado me dirán, pero cuando yo hago una selección no sé, operarios, necesito para una obra y necesito bastantes obreros, entonces no les pedimos la verdad que el CV esté documentado, con que esté simple y yo vea que haya tenido experiencia, no necesito los certificados, suficiente con eso. Entonces, en esa empresa, en ese proceso no se solicitó, pero si se hubiera solicitado, seguiría siendo elemental, porque es documentos simples del conocimiento en general. Efectivamente, dentro de los mismos, como nos dice Noemi, entonces también se solicitaría el tema de recibos de agua o de luz. Efectivamente, estas cosas son necesarias. En algunos casos uno no sabe por qué son necesarias, ¿no? El tema del DNI, identificación. El tema del CV, si es que llega a ser documentado, para asegurarnos que la persona constate lo que en su CV está. Ok. En el caso de los antecedentes, efectivamente, su primera finalidad es para ver que la persona no haya tenido problemas legales previamente, en mayor medida si es que va a tener cierta responsabilidad eh, financiera, económica. Las personas y las empresas ponen ciertas restricciones. En el caso de los recibos de agua o de luz, sirven bastante por el tema de ubicación de un domicilio para saber efectivamente dónde se encuentra la persona. En la mayoría de casos es así y es lo que se nos dificulta un poco cuando buscamos perfiles de personas que viven, a la mayoría de casos, alquilados o que se mudan mucho y por eso no tienen un domicilio fijo y que la persona, que el propietario no les quiere prestar el recibo o cosas similares. Hay inconvenientes, pero hay maneras de solucionarlo también, pero se solicita. ¿Y cuáles serían las cosas que estarían en documentación especial? ¿Qué documentos son un poquito más, no necesariamente desconocidos, sino que te los piden para ciertos trabajos y que en otros trabajos quizá no tanto? ¿Qué documentos se les ocurre que pudieran calzar allí? Documentación especial, hasta donde puedan imaginarse. Podríamos decir que es, digamos, cualquier documento que ustedes conozcan que no ha caído en esa primera categoría. Y ya está. ¿Qué documento se les ocurre? Janet tiene un muy buen punto. El carnet de sanidad. Para aquellos que no lo conocen, el carnet de sanidad es un documento que efectivamente nos dice, primero el tema, es como un certificado que se podría tramitar dependiendo de la locación, y mucho más esto si es por regiones cambia mucho, y más si es que a nivel, bueno, en cada país va a cambiar muchísimo más, por supuesto, pero si quisiéramos estandarizarlo en general, podríamos decir que es un carnet que certifica que de momento, al momento de hacerte tu evaluación, está relativamente sano. Relativamente porque no es un examen a profundidad. Entonces, lo suficiente. Dependiendo de la empresa que te contrate, se hace ciertos estudios, te piden carnet de sanidad para tal cuestión específicamente, ¿no? Entonces, usualmente se engloba lo básico, tema de vista, respiración, para ver la capacidad pulmonar, respiración, en especial cuando van a hacer trabajos de esfuerzo. Entonces, no te lo piden en cualquier trabajo, porque aparte demanda un gasto en sacar tu carnet, pero en algunos casos es necesario. Muy bien, el carnet de sanidad. ¿Qué otro documento podría estar aquí en documentación especial? A ver, veamos solo uno más. Pueden haber varios, pero veamos un caso más. ¿Qué otra cosa podría estar en documentos especiales? Quizás si no los han visto, entonces normal. Licencia de conducir. La licencia de conducir, podemos debatir, ¿no? Si es que cae como elemental o especial. Podríamos decir que si el puesto es para manejar, sería algo elemental porque definitivamente te lo van a pedir, es muy conocido, muy usado, ¿no? No podríamos decir que es especial por el tema de que no se lo piden en todos los puestos. Pero la idea es que hay este tipo de requisitos, ¿me entienden la idea? Entonces, así como hay este tipo de, a ver, en temas de documentos, usualmente va a depender del puesto, porque dependiendo de lo que se busque en la persona, hay documentos en cada tipo de trabajo. Vamos a ver. Si yo quisiera contratar a un abogado, entonces yo voy a tener que pedirle que su colegio correspondiente me pase un archivo de todo su historial, de su ejercicio profesional. Podría pedirle lo mismo de cierta forma quizás a un médico, o podría pedirle
archivo de recomendación, algo así como una carta de recomendación a las entidades, ejemplo, públicas con las que la persona trabajaba. Entonces decirle, ¿sabes qué? Has trabajado en esta entidad, perfecto, necesito una, no carta de recomendación, no, sino necesito una acreditación que la entidad refiera de ti, y o sea, básicamente le estamos pidiendo la opinión a esta entidad sobre ti. Entonces es un documento que la entidad tendría que elaborar y demás. No se pide tanto, casi nunca, porque es engorroso para la entidad, engorroso para el candidato, tener que ir, los tiempos no nos ayudan, no lo podría traer al momento que lo solicitamos y demás. En algunas regiones se suele hacer, se puede pedir, pero no tiene ya actualmente una función muy destacada. Antes lo tenía más, ahora ya no tanto. Y de esta forma puede haber, por el tipo de profesional y por el tipo de candidato simplemente, o seleccionado en este caso, diferente tipo de documentación. Pero hay documentación. Es por eso que esta documentación nosotros debemos tenerla clara antes de que la persona ya vaya a ser contratada, para saber en qué momento yo se la puedo ir pidiendo poco a poco. Ejemplo, se ve documentado. Puedo pedírselo previamente y no va a haber ningún problema. También le puedo pedir en una copia del DNI, tampoco va a haber problema. Cuando la persona se incorpore, si la persona va a estar en planillas y va a tener beneficios de ley y va a tener un seguro y este seguro va a ser posible que se lo pase a su cónyuge, entonces será necesario también que yo le pida la copia del DNI del cónyuge. No habrá problema. Incluso hay personas que se les solicita esto y dicen, parecerá raro, pero dicen, no quisiera que aseguren a mi cónyuge. Podemos obviar eso. Hay empresas que te dicen, sí, ya, no incluyamos, no nos pases la documentación y lo hacen. Casos excepcionales, antes se daba más, os explico un caso y el por qué. En ocasiones, antes, bueno, ya ha pasado un poco el tiempo, pero efectivamente, el tema de los DNIs de la familia. Pero ¿qué ocurre? Y esto depende mucho de la región, digamos aquí en Latinoamérica, porque el sistema de salud, que es el ejemplo que les voy a poner, varía muchísimo. Pero, digamos, aquí en Perú, hace algunos meses, bueno, bastantes meses, uno podía tener el Seguro Integral de Salud, el SIS, de manera gratuita si acreditaba ciertas condiciones. Pero, si uno estaba en planillas, le daban el seguro a través de salud. Pero, uno no puede tener los dos. Y si es que a uno le dan el e-salud y te aseguran con este, entonces te quitan el SIS. Ahora ya no está funcionando así, pero definitivamente solo puedes tener. Ahora, ¿cuál es el detalle a la consideración del candidato o del seleccionado? Que para ojos de muchos, y hasta cierto punto hay razón en ello, el SIS tiene ciertas características positivas como las tiene negativas. Lo mismo con e-salud. Pero hay muchos que se decantan por el servicio del SIS. Entonces dicen, si me van a meter a planillas, me quitan mi SIS, pero que no se lo quiten a mi familia. Entonces prefiero no entren a seguro ellos. Es el pensamiento común de muchas personas. Entonces uno dirá, ¿por qué? ¿Qué ha pasado acá? Es algo extraño. Entonces uno tiene que ahondar el por qué la persona piensa como ha pensado, por qué ha solicitado lo que ha solicitado y ver si tu empresa lo permite o no lo permite. Y más allá si el tema legal te lo permite, estoy hablando en generalidad de todos los sistemas de salud a nivel, digamos, de Latinoamérica. Entonces ver lo que en tu región se permite y no se permite. En el caso más directo, si tu empresa te dice, ¿sabes qué? Nosotros contratamos bajo planilla y me dicen, ¿me pueden pagar simplemente por recibos por honorarios? Si la legislación te lo permite y la persona lo está solicitando, enhorabuena, bajo las condiciones que la legislación te permita. Pero si tu legislación vigente te dice, ¿sabes qué? No, la persona solo puede estar en recibos por honorarios, si no va a tener una, como es nuestro caso, una relación directa de reporte con un jefe inmediato dentro de la empresa, sino que está haciendo un trabajo esporádico, un proyecto especial en particular donde no reporta directamente, sino entrega un trabajo, entonces la persona, si no es el caso, tendría que estar en planillas. Y como no es el caso, por ley tienes que estar en planillas. Bueno, entonces no te lo permite. Ese tipo de cuestiones, cuando hablamos de la documentación, va a ser necesario para que nosotros nos empapemos, si es que va a ser nuestro objetivo, en cuanto a la legislación laboral para ver el tema de documentos. En el tema de documentos, yo cerraría con lo siguiente. Estamos aquí hablando incluso de los procedimientos extra, ¿no? Hay ciertos documentos que cuestan dinero. Carnet de sanidad cuesta dinero. Carnet de sanidad
quizás ustedes lo hayan visto en algunos documentos, las siglas es como se lo escribe. Entonces yo puedo poner CS, carnet de sanidad. Entonces cuando yo coloco CS, yo al toque ya sé que es carnet de sanidad. Cuando me ponen antecedentes, bueno, los antecedentes, usualmente todo va a siglas, ¿no? Antecedentes penales, policiales, judiciales. PPJ. Entonces, bueno, eh, me solicitan estos documentos tienen un costo. Entonces, yo debo conversar primero con mi empresa y ver cuándo se los voy a pedir. ¿Es necesario que yo se los pida a la persona antes o que se los pida después? Va a depender de mi estrategia. Si yo necesito saber que mi terna final, antes de tomar una decisión, los 3 que voy a elegir, 5 o los que fueran, están limpios, necesito pedirlo previamente. Y ya luego elijo dentro de uno de ellos, pero estoy seguro. Pero eso también me hace ver el resultado que 2 personas no van a quedar seleccionadas y esas 2 personas han invertido dinero en sus antecedentes. Ahí unos me dirán, bueno, pero está bien, es parte del proceso. Éticamente lo veremos. Otros me dirán, bueno, pero si no ingresan, esos documentos tienen una validez de 3 meses, por lo tanto lo van a poder presentar en otra empresa donde se presente. Bueno, u otros me podrán decir, pero ahora el Ministerio de Trabajo te da ese documento de manera gratuita y ya no te cuesta, así que no hay tampoco ningún problema. Bueno, y así cada uno pondrá algún punto en contra, a favor, como decirme, sí, te lo da gratis, pero te lo da gratis hasta los 29 años, una serie de cuestiones. Entonces, con tu empresa tú tendrías que conversar el tema ético. ¿Se lo puedo solicitar previamente? Sí, podría solicitarlo, pero debo dejarle claro ese detalle, que va a tener que invertir, que va a tener que invertir. Muchos no lo saben y piensan que al pedirle esa documentación ya le estás diciendo que está siendo contratado. Esto usualmente cuando hablamos de operarios. Cuando hablamos de profesionales para arriba, casi la mayoría comprende el proceso, pero cuando hacemos procesos masivos, hay mucha gente que no lo conoce. Y es muy lamentable, en algunos casos, que la persona después de que te ha traído documentación y le has dicho no se va a quedar, te diga, te cuestione el por qué y si le podemos devolver el dinero invertido. Cuando la persona está pasando por necesidad y demás. Esto es necesario decir. Es una inversión que tú te vas a hacer, que te va a servir por 3 meses para otros puestos, pero que no te asegura que tú vayas a ser contratado. Pero es necesario para el puesto. Eso. En otras empresas se maneja al revés. Cuando la persona es contratada, ok, necesitamos que nos traigas estos papeles, incluyendo tus antecedentes. Le digo esto antes, no en ese momento. Le digo que le voy a pedir cuando sea contratado. ¿Por qué? Porque al menos así la persona sabe que si tiene antecedentes, él mismo se va a apartar del proceso, porque sabe que va a tener que invertir dinero y que si llega a esa parte va a estar descartado. Entonces, en ese momento usualmente las personas se sinceran. Cuando se va a hacer esa estrategia, es necesario tratar de persuadir a la persona que nos diga y se sincere con nosotros sobre el tema de antecedentes. Entonces decirle, mira, vas a requerir traer policial, penal, judicial. Necesitamos ver eso. Va a salir. ¿Estás seguro que no tienes ningún problema? Alguna vez he trabajado seleccionando vendedores y se les pedía esto. Como iban a estar en ventas, se les pedía definitivamente esto. Y pedían a cada rato. Era la semana te estarían pidiendo más o menos unos 20. Y, y el detalle está que todos tenían que estar limpios. Nosotros no le pedíamos, le dábamos 2 opciones. Estrategia. Tú puedes gastarte el dinero, estoy hablando de Arequipa, Perú. Antecedentes policiales, aproximado de 20 soles, un poquito menos. Penales, en esos tiempos, 50 soles. Judiciales, 50 soles. 120, todo. Yo le estaba pidiendo a esta persona que estaba en necesidad que me traiga 120 soles de documento. Casi nadie, es más, salvo una persona en un par de años de experiencia, nadie más lo hizo. Una persona. Años. Una persona lo trajo. Le ofrecíamos 2 alternativas. Uno, corre, haz tu gestión por estos documentos, tráelos, los verificamos y entras al proceso. Segunda opción, nosotros a través de un tercero, hay empresas que se dedican a esto,
sacan los antecedentes de la base de datos y te lo pasan. No es un documento oficial, pero está tal cual copiado de la base de datos de la policía y demás. Entonces, esto no le sirve cuando la empresa quiere el documento original, no le sirve. Pero nosotros no necesitábamos el original, solo necesitamos constatar que no tuviera antecedentes. Si es el caso de vuestras empresas, sería el contratar una empresa tercera y hay buenos costos para esto. Entonces, ¿qué le decíamos a la persona? A mí me cuesta el servicio por revisión, me cobraban más o menos unos 20 soles. Nosotros cobrábamos 22 soles para el tema de la persona que tenía que hacer la revisión, darle algo extra. Pero 22 soles le salía a cuenta a la persona de 120. Le dábamos las dos opciones. Casi siempre ocurría que o la persona usaba nuestra plataforma y solicitaba los antecedentes por 22 soles, o la persona decía, no, mejor hasta ahí nomás, yo no quiero participar y se retiraba. Para esto había que mencionarlo muy, muy bien, muy, muy. Pero una persona que salía y decía, ya, voy a tramitar los 120, ya regreso, yo tenía que saber que me lo decía la experiencia. Hasta que una vez pasó la excepción, pero bueno, hay casos. Entonces, uno debe saber manejar esto desde el factor ético. Yo le voy a pedir a la persona que gaste esta cantidad de dinero en un carnet de sanidad, en estos documentos que cuestan dinero, y le voy a pedir después, al menos tendré que decirle que si sale una cosita en uno, no va a poder ingresar. Entonces, esto en documentación es clarísimo. Mencionarlo previamente para que cuando llegue el momento yo los pida, pero ya la persona esté enterada, para que no sea sorpresa ningún tipo de documento extraño a él o que sepa que va a tener problemas en él. Entonces, eso es importante cuando vemos el tema de todo lo que vendría a ser documentación. La idea general es, previo a pedirlo, yo ya haberle informado cuando hablé con él en la primera entrevista, decir, el proceso consiste en esto, vamos a hacer evaluaciones, vamos a hacer aquello, 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 y en determinado momento se te van a pedir estos documentos. Tú los puedes ir juntando desde ahora, pero ya se te pedirá. ¿Hay algún problema en algún documento? Ahí es cuando yo tengo que ver si hay algún problema, porque si no, puedo tener problemas severos más adelante. Entonces, fundamental. Ahora, eso en el tema de documentos, ¿no? Y proceso para el tema de documentos, que como digo, puede variar de una empresa a otra empresa. Si yo voy a ver el tema de inducción, en el caso de inducción, bueno, a ver, primero que nada, les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran entre inducción, capacitación y entrenamiento? En algunas empresas, una vez más, por un tema de ignorancia, por un tema de definición, le dicen igual a las tres. Yo les debo decir que en la mayoría de casos, cuando la empresa está bien estructurada, sabe que estamos refiriéndonos a cosas diferentes. En cada uno de ellos tres, cosas diferentes. Entonces, si tuviéramos que decirlo en pequeño, ¿qué es inducción? ¿Qué es capacitación? ¿Qué es entrenamiento? Si alguno quiere mencionar uno por separado, adelante, para saber más o menos en qué nos diferenciamos. Janet nos dice que la inducción es como la presentación de la empresa al trabajador. Efectivamente, tiene parte de una presentación, se le va a dar conocimiento de varias cosas, se le va a mostrar a la persona el trabajo, la empresa, dónde está, las funciones, se le va a decir de cajón todo lo que el trabajador necesita saber. Perfecto, muy bien. Entonces, si es que eso es una inducción, ¿qué es una capacitación y qué vendría a ser un entrenamiento? Se parecen mucho, pero tienen una ligera diferencia, pero sustancial. Chiquita, pero sustancial. ¿Ustedes qué creen que es una capacitación, si es que no es la inducción, y qué sería el entrenamiento? En vuestras palabras, por supuesto. Recuerden que esto se los pueden pedir. Te puedes hacer cargo de la capacitación y tú vas y haces una inducción. Importante. Muy bien, Janet, excelente. Capacitación es enseñar un tema específico. Usualmente, a ver, no siempre, pero vamos a tratar de ponerlo así para que se entienda. Cuando una persona va a entrar a una empresa, yo le voy a dar la inducción, que es
todo lo base para que la persona pueda entrar sin problema alguno. Perfecto. Mientras que voy a capacitar a la persona cuando ya tenga la inducción. Cuando ya tenga la inducción. Cuando ya esté adecuado, la voy a capacitar en temas, varios temas. Van a ser específicos. Y yo puedo capacitar a personas que no estén ingresando a la empresa, que ya estén en la empresa. ¿Los puedo capacitar? Por supuesto que sí. Les voy a dar desde teoría, algunos escenarios que pueden ser teórico-prácticos, efectivamente. Pero como nos dice Janet, que también le ha dado ahí, el entrenamiento es algo más práctico, mucho más práctico. Entonces, si nosotros vamos a una empresa que se dedica a manejar maquinaria pesada, y son máquinas muy específicas, la inducción, plantaremos ahí, mira, la empresa se trata de esto, nos encargamos de hacer estos procedimientos, nuestro organigrama es así, hay tantas áreas, la comunicación se da de estos modos, tu horario tendría que ser así, tu registro de entrada tiene que ser de esta forma, tus funciones corresponden a esto, a esto, a esto, a esto. Vas a manejar tantas máquinas, vas a hacer esto. Y todo eso a través de estructuras. Pueden haber varias inducciones y tipos de inducciones. Pero después de eso, se te capacitará en determinada máquina, de la cual tú ya tienes determinados conocimientos, obviamente, pero se te capacitará para efectivamente enseñarte cómo se maneja esa máquina. Primero se hará algo teórico, se te dirá, mira, esta máquina consiste de esto, los materiales que procesas son aquellos, pero cuando vayamos al entrenamiento va a ser totalmente práctico. Vamos a la máquina, empieza a hacerlo. Conmigo, la persona que lo va a hacer, el jefe inmediato, los compañeros y demás. Por allí van las diferencias, ¿de acuerdo? Entonces, diferencias claras, ¿ah? Inducción es lo primero, lo base, lo que necesita el candidato, o perdón, el contratado, el trabajador, cuando va a ingresar. Toda la información de lleno desde la empresa, su misión, visión, valores, estrategia, todo lo que la persona necesite conocer de la identidad de la empresa, de sus funciones específicas, inducción. Capacitación, temas específicos que podrían ser similares a los de la inducción, pero ya dirigidos, que pueden ser también efectuados para el resto del personal, y el entrenamiento que va también para todo el mundo, que viene a ser sobre la situación práctica. Entonces, diferencias. Pero si ahora ya solo hablamos de inducción, entonces tenemos que ver qué tipos de inducción hay. Entonces, usualmente, las empresas ponen o una o dos inducciones. Y luego de eso les dicen que son lo demás, si es que hay algo más, ya vendrían a ser capacitaciones o entrenamientos. Usualmente, como no sabemos la diferencia entre esos tres, pensamos que podemos estar haciendo 10 y las 10 son inducciones. Y no, unas son inducciones, otras capacitaciones, entrenamientos, dependiendo de la dinámica que hayamos visto previamente. Entonces, cuando vemos qué tipos de inducciones podría haber, cuando es una, se supone que en esa única inducción vamos a hacer todo el proceso de reconocimiento de lo base para el trabajador. Pero cuando hablamos de dos, usualmente se divide en la primera, siendo la presentación de la empresa, como nos decía antes Janet, en cuanto a misión, visión, valores, estructura, todo lo que la persona necesita conocer de la empresa para que se sitúe bien dónde está ubicado, cuáles son las características y demás. Todo sobre la empresa. Y la segunda inducción va sobre las funciones específicas, porque si no se hace largo, extenso, y la persona de más tiempo extrae menos cosas. Entonces se divide para que la persona haya entendido de buena forma un contenido más reducido, pero lo haya adquirido de mejor forma. Y se hacen dos inducciones. Entonces, importante, esos tipos de inducción. Dos tipos de inducción. Entonces podemos decir que una vendría a ser sobre la identidad y otra sobre las funciones. En el tema de landing vendría a ser esto. Es importante el tema por traducción, es un término organizacional, la persona tenga un aterrizaje sobre lo que es la empresa. Podríamos hablar que este término lo relacionamos con la primera inducción. Entonces, para que la persona se ubique. El onboarding, podríamos ver que sería hasta cierto punto la segunda inducción. Entonces, ver un poco que la persona ya esté adquiriendo el tema de sus funciones, que sea abrazado por la organización en ese sentido. Y en la cuestión de redes, es quizás la que no se hace nunca. Ustedes sabrán si es que en sus organizaciones se hace o no, pero es la que menos se trabaja. ¿Qué implica? Que yo necesito conectar a la persona, al nuevo trabajador, a la empresa. ¿Lo puede hacer recursos humanos? Lo puede y lo debería hacer recursos humanos. ¿En qué consiste?
que usualmente la persona llega, el recién contratado llega, y yo le digo, mira, esta es la empresa, así funciona, esto es así, y estas son tus funciones. Ahí está tu mesa, corre a trabajar. No le presenté a nadie, no fui a cada departamento a hacer una presentación personal. A veces no hay la posibilidad de que todos se reúnan y lo presenten. Por supuesto, es difícil, por factor tiempo, logístico. Pero puedo llevarlo a la persona, a cada área, y presentarlo en cada área. Entonces, a ver, él va a conformar parte del equipo de tal departamento, te lo estoy presentando para que lo conozcas, y no solo presentarlo, sino evaluar y ver que la persona se esté integrando. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar cuando nosotros empecemos a ver todo lo respecto al seguimiento. Entonces, cuando nosotros vamos a ver seguimiento, entonces yo debo tener claro que aquí voy a ver, dependiendo de mis facultades y del nivel de mi alcance, cómo sería mi seguimiento si el cliente es interno, o sea, si él es un trabajador de mi empresa, de otra área quizás, pero de mi empresa, o qué es lo que voy a hacer de seguimiento si es un trabajador que he mandado a otra empresa. Yo soy una consultora y me ha contratado una empresa tercera y me ha dicho, ¿sabes qué? Búscame tal persona. Yo le he buscado y le he mandado. ¿Cómo puedo hacer el seguimiento? Partamos del escenario usualmente más común para la mayoría, que es el cliente interno. Lo han seleccionado para vuestra propia empresa. Entonces, si ustedes lo han seleccionado para su empresa y ustedes están en esa empresa, tienen mayores facilidades para el tema de seguimiento. En el factor tiempo, a ver, primero, porque yo puedo tener toda la disposición, cada vez que yo tenga tiempo, entonces puedo ver cómo la persona se está desarrollando. No depende del tiempo de alguien más. Entonces puedo ir, puedo verificar, puedo preguntarle al jefe inmediato porque también lo conozco, puedo pedir reportes, puedo pedir un montón de cosas porque el tiempo me da esa facilidad, es interno. Y por ese motivo puedo ver la profundidad. Acá ver el tema de definitivamente lo que les decía previamente, esta integración. Entonces, no solo es que la persona se conozca a todos y ya le salude y se despida cuando entra y se va, sino que con quienes se relaciona. Se relaciona solo con sus compañeros más cercanos, con todo su departamento, se lleva bien con otras áreas. Esto me servirá más adelante, si es que el proceso ya deja de ser reclutamiento y selección, pero desde los recursos humanos se convierte en evaluaciones de desempeño y otras cosas, me servirá el seguimiento. Pero para mí, como personal que voy a ver desde la perspectiva de reclutamiento y selección, para saber si no hay dificultades. Porque si la persona se va a poner rotación a mi proceso. Y si hay rotación, significa que otra vez voy a tener que arrancar. Y yo no puedo esperar a que esto ocurra. Esto yo ya lo debo de tener mapeado claro hace tiempo para saber qué es y qué es lo que voy a decirle a la persona para que esto no ocurra. Y por eso debo de hacer este seguimiento constantemente. Lo mismo al tema referencial. ¿A quién le pregunto? En el caso del cliente interno, bueno, tengo a todo el mundo para preguntar. Compañeros, jefes, a la misma persona, a las personas con las que no se relaciona pero lo ven trabajar, a todo el mundo. Entonces, cuando el cliente es interno, el seguimiento es muy fácil, es muy sencillo. Salvo tu organización te ponga demasiadas trabas y haya un ambiente demasiado hostil y que no te quieren dar información de nadie, nunca hay tiempo para un pequeño reporte, no hay disposición. Ocurre, pero igual sigue siendo sencillo a comparación del cliente externo. Porque cuando el cliente es externo, usualmente te dicen, sabes, búscame tal persona. Le enviamos la persona y luego ya no quieren saber más de la empresa. Entonces, en factor tiempo, dependo mucho de la persona que está en la empresa. Si yo quiero llamar al jefe de esa persona, quizás esa persona nunca está en la oficina, sale mucho, no tiene tiempos de contestarme, entonces el tiempo es limitado, dependo de alguien más. La profundidad es menor. ¿Por qué? Porque voy a poder preguntarle mucho a la persona, al trabajador que mandé, ¿cómo te está yendo? ¿Qué tal? Me dirás, sí, más o menos, regular, y no sabemos incluso si es cierto, porque la persona nos ve a nosotros como alguien que puede perjudicarle. Entonces no se siente en la total confianza de decirle, me están maltratando, no me siento cómodo, no me siento a gusto. En algunos casos sí, en algunos casos nos encuentran como una salida de desfogue porque saben que no formamos parte de su empresa. Pero en algunos casos se restringen mucho en lo que nos pueden comunicar. Entonces, en el caso de profundidad, podemos decir que si bien hay cierta comodidad al preguntarle al candidato, más allá de eso no tenemos evidencias certeras. Y en la parte de referencias estamos limitados también, porque muchas veces
muchas, solo vamos a poder comunicarnos con el trabajador. ¿Cómo te está yendo? ¿Cuánto te está yendo? ¿Qué días estás trabajando? ¿Qué problemas estás teniendo? Y demás. Pero con los miembros de la empresa no tanto. Difícil. Dependiendo de la relación que guardes con esta empresa cliente, ¿no? Entonces, es más limitado. Cuando el cliente es interno, podemos decir que yo puedo hacerlo cuando quiera. Cuando recomendable, en ambos casos, cliente interno y cliente externo, en los primeros días. Después de hacer un pequeño seguimiento los primeros días, quizás después del primer día, podría ser, no estaría mal, llamarle al trabajador, decirle, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en tu primer día? ¿Te dieron tu inducción? ¿Cómo está yendo la situación? Perfecto. Y de ahí, probablemente, para no presionarlo, tampoco no va a ser cuestión de todos los días, llamarlo después de una semana. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la situación? ¿Hay alguna dificultad? Y demás. En el cliente interno es más que todo para eliminar la rotación. Y en el cliente externo es lo mismo, pero acompañado de un factor extra. Si yo soy consultora, me dedico a esto, y el cliente externo me ha solicitado personal, usualmente nos están pagando por ese servicio. Y no nos lo van a pagar solo por mandarse, sino porque hay un tema de garantía. Y debemos asegurarnos que el cliente tenga a ese trabajador por la garantía de nuestro tiempo. Usualmente puede ser un mes. Entonces, si la persona se retira antes de un mes, se supone que yo voy a tener que conseguir otra persona sin coste alguno. Y me debo de asegurar que esa persona cubra la garantía. No para que pase un mes y al mes y un día ya nos da igual y se puede ir, ¿no? Eso también es mis resultados. Entonces, para ver que la persona no tenga rotación, que la posición y la empresa no tenga rotación, y para que mi reputación se mantenga en orden. Entonces, a ello va dirigido también el tema de seguimiento. Para la empresa y para el trabajador, para ver que estamos relativamente en orden y está todo de la manera en la que hemos acordado y no hay dificultades ni problemas. Ello en cuanto al seguimiento. Y ya para finalizar en esta última parte, el tema de los indicadores y la estadística. Estos casi nunca se hacen, la verdad, siendo muy sinceros, no porque esté mal hacerlos, todo lo contrario, debería hacerse siempre, pero en muchas empresas este se considera un gasto de tiempo. No que sea malo hacerlo, sino que ¿para qué hacer eso si podemos hay que seguir trabajando? Entonces muchas empresas subestiman el buen impacto que puede tener estar con la información bien clara. Entonces, ¿cuál es la figura general? Tú, trabajador de recursos humanos, dices, quiero hacer mi estadística, pero me requiere un par de horas al día, pero esto me va a ayudar en mi proceso, es muy sano, es muy bueno. Pero tu jefe te dice que necesitas hacer otras actividades y que para qué no, eso no es necesario. Y te aglomeran con muchas cosas que tú tienes que hacer y no te dan tiempo de hacer esto. Cuando hacer bien esto haría que tu proceso sea más eficiente, gastaras menos tiempo y pudieras hacer todo lo que tu jefe te está pidiendo, pero no te dan el espacio para eso. Eso se supone que sería de parte de nosotros un desafío para poder hacerlo sin que perjudique nuestros tiempos para hacer nuestro proceso más eficiente. Entonces, importante, no lo subestimen ese impacto. Ya dependerá de cada profesional qué tanta disposición su empresa le pone para hacerlo. Y si uno de ustedes es cabeza de este equipo, entonces debería, con mucha más razón, pedirle a su personal que por favor vean el tema de indicadores, el tema de las estadísticas. En el caso de la base de datos de la efectividad de los procesos. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, en el caso, vamos a ver, un escenario. Habíamos dicho previamente si somos una consultora y estamos haciendo esto para un cliente externo. Entonces, el cliente me solicita todas las semanas 10 personas. Estas 10 personas entran, pero yo solo consigo de las 10 personas, porque es semanal, todas las semanas, consigo mandarle 8 una semana, 9 otra semana, alguna semana le mandé 7 o 6, entonces yo tendré que poner del requerimiento 10, yo conseguí el 80%, 70, 60, 50, porque fueron tantas personas. Ok, ya está. ¿Cuánto he conseguido? De las personas que conseguí, ¿cuánto fue lo que las personas que cumplieron la garantía se quedaron lo que tenían que quedarse para que se hagan los pagos correspondientes? De eso se quedó la mitad nada más de trabajadores, el resto se fueron. Después de una semana, 2 semanas, perfecto. Anoto eso. Y después de un tiempo, yo voy a ver cómo me va. Si los cambios que estoy viendo en el perfil, en el
en mi proceso de evaluación y demás, está dando mejora. Si a través de los meses empiezo a ver que el mes 1 en enero le estaba mandando solo 4 de los 10, en febrero ya empecé a mandar 6, en marzo empecé a mandar 8, llega un mes en el que ya le mando los 10 siempre. A veces hay pequeñas bajas, pero siempre me mantengo en 10. Pero, por otro lado, nadie cumple la garantía. Entonces, el problema está en que la gente se quede. No en que consiga la gente, sino en que se quede. Ah, ya. Y así yo puedo ir identificando los problemas. Porque cuando esto no se hace, ¿qué es lo que la alta gerencia ve? No ve que tu problema se está dando en conseguir a la gente, reclutamiento, o la propia selección, sino en que la gente se quede, selección netamente. Si no ve simplemente que tú no cumples. Y es más, eso sería un problema más grave si así lo ves tú, y tú no identificas dónde está el problema. Esto se da porque en algunos casos, en este ejemplo que les estoy poniendo, el valor para el trabajador de los recursos humanos dice, debo quedar bien con el cliente y con mi empresa. ¿Qué voy a hacer? Necesito conseguir 10. No importa. Busco a cualquier persona y mando. Y yo sé que se van a ir, pero le digo a mi empresa, no, es culpa del cliente. El cliente los maltrata, cuando es tu culpa. Esto hace muchos trabajadores que tienen este defecto. No debe ser nuestro caso. Juega con nuestra reputación, juega con nuestro prestigio y con nuestro propio indicador de efectividad. Nosotros debemos subir nuestro nivel. Es el único modo de decir que nosotros estamos mejorando como profesionales con ese puesto o con otros. Yo debo de tener eso claro. Se supone que para que cualquier empresa pueda decir que está cumpliendo los índices esperados y suficientes, debería superar el 70%. Cualquier porcentaje menor a 70 dice que tú estás siendo ineficiente, ineficaz también, dependiendo de la situación. Entonces, deberías mantenerte en una tasa superior a los 70. Si tú tienes 90, 100, excelente, pero con que estés sobre los 70, está dentro de lo adecuado, en especial en procesos masivos. Y también dentro de ello podremos ver el margen de error y el tema de justificación, porque podremos ver, ok, en determinado mes bajó, pero tengo toda mi estadística clara de todo el año. ¿Por qué bajó acá? Ah, es que era Navidades. Y en Navidades tenemos esto. Ah, hay un margen de error de tanto. Podemos calcular que ese mes iba a bajar. Y lo estamos evidenciando a través de resultados. ¿Entendemos? Justificamos ello. O decir, estos meses tiene que ir mejor resultados, es campaña. Entonces tiene que haber un resultado más óptimo. El no tenerlo sería un problema. Eso se muestra a través de los indicadores, a través de anotar simplemente nuestros resultados a lo largo de un tiempo. Ello es importante. Y con ello podemos ver cómo va el tema de rotación, que es para nosotros lo fundamental. Yo consigo gente siempre, pero la gente se va. ¿Cuál es el problema? El departamento, el cliente, soy yo que selecciono mal el perfil, entonces poder ver cómo va la rotación. Esta aumenta, baja, dependiendo de la situación. Estos indicadores van a ser necesarios para todo profesional que se encuentre en nuestro sector. Pero, como digo una vez más, usualmente no se da el trabajo para realizarlo. Esto debería ser una base compartida entre todos los miembros del área que se encarguen de esto, para que todos puedan ver abiertamente los indicadores. Y con eso poder sustentar ante gerencia dónde están habiendo los problemas y demás. Se le puede sumar otras cosas, se le puede sumar presupuestos, se le puede sumar actividad, horarios de trabajo, que se necesita por lo tanto más manos en el área, contratar a otra persona, que se necesita más herramientas y necesitamos más presupuesto de parte de gerencia y demás. Fundamental, fundamental. Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. Vamos a irnos ya al intermedio. Entonces, si es que hay alguna duda, alguna consulta, os leo. Pero si no, entonces mencionarles que en la segunda parte vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido este curso, por lo que vamos a ver módulo por módulo, un par de puntitos, porque tampoco nos va a alcanzar el tiempo. Pero si tuvieran dudas, entonces en este intermedio, para que vayan estructurándolas y las podamos desarrollar por todos los módulos que han pasado, para si es que algo se quedó pendiente de responder, entonces puedan ir elaborando vuestras preguntas. Para, digamos, darle cierto énfasis al módulo que estamos viendo ahora, yo quisiera siempre esto mencionarlo. Esto es de Richard Branson.
el tema de formar bien a la gente para que puedan marcharse, en el momento que tengan que marcharse, formarlos, pero tratarlos mejor para que no quieran hacerlo, en referencia al tema de rotación. Entonces, muchas veces formamos a la gente, formamos bien para que en el momento que tengan que irse vayan con la experiencia, con el conocimiento. Genial, eso nos dice mucho de nosotros como miembros de la empresa a través de inducciones y demás. Pero hay que tratarlos mejor todavía. Hay que tratarlos como se debe tratarlos, para que no quisieran irse, para que quieran quedarse con el proyecto que es el objetivo en común de todos. Entonces, importantísimo, tratarlos de iguales, tratarlos con el compromiso y la lealtad que la empresa debe caracterizarse. Entonces, fundamental. Muy bien. De momento con eso estamos cerrando la primera parte y le doy pase a moderación para que podamos irnos al intermedio. Muchas gracias. A continuación daremos un pequeño break de 10 minutos en el que presentaremos un video corto sobre nuestra empresa, para que puedan conocer los servicios que ofrecemos y luego estaremos retornando para continuar con la ponencia.
Daremos unos minutos más para luego continuar con la disertación. En un par de minutos continuaremos con la última parte de nuestro curso de reclutamiento y selección de personal. Continuamos con la segunda parte de la disertación, por lo que daremos pase al psicólogo Samuel Fernández Saldaña. Muy bien, chicos. Vamos a abordar un poquito sobre esta segunda parte en cuanto al
las reflexiones, las ideas que podemos sacar de los módulos que hemos visto a través de las últimas semanas. Vamos a ver módulo por módulo algunas características algo elementales, pero para tratar de quedarnos con la idea general de lo que ha venido haciendo cada uno de los módulos, ¿de acuerdo? A ver, primero, si nos acordamos bien, en el módulo 1, Introducción al proceso de reclutamiento y selección. No sé si se acuerden lo que trabajamos aquí. A ver, si es que hay nociones, os puedo leer. Vamos a hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de rememorar un poco lo que hemos visto en cada uno de los módulos. Explicaremos alguna que otra característica suelta, 1 minuto, 2 minutos por cada módulo nomás. Y si es que hay dudas, si es que quedara alguna duda, yo sé que la gran mayoría han sido despejadas, pero si es que hay alguna, la aclaramos ahora, ¿de acuerdo? Si es que no, no hay problema, sabemos siempre que está el correo, que varios me estaban comentando algunas cosas por allí, pero siempre recordar que el día de hoy estamos cerrando, así que esperaría yo que la mayoría de cuestiones ya hayan quedado claras y que nadie se quede con ciertas dudas. A ver, en el caso del módulo 1, Introducción al proceso de reclutamiento y selección. Acá vimos un poquito la teoría. Agarramos y revisamos definiciones, si se acuerdan. Vimos un poco de lo que era el reclutamiento versus lo que era la selección por definición. Vimos lo que era un puesto, un perfil, los documentos, lo que era el MOF, el MAPRO, el análisis de puesto, entre otras cosas, lo necesario y elemental que necesitábamos para entender y conocer y arrancar el proceso. En la segunda parte de este módulo habíamos visto la estructura de los pasos, o sea, lo que teníamos que hacer etapa por etapa por etapa para desencadenar todo el proceso en orden. Habíamos visto que hay diferentes visiones de las etapas, que algunos ponían, como el caso de Martales, 20 pasos, algunos colocaban menos, más, el orden podía variar dependiendo de la necesidad, la situación, la coyuntura. Bueno, un poquito la descripción en general, ¿no? Fue en este módulo en el que les dije que podíamos hacer esta clasificación en esas 4 etapas grandes, ¿no? Macro. Y dentro de estas, ver todo lo demás. En las que vimos lo que mencionaba de pre-proceso, todo lo que es reclutamiento, todo lo que es selección, con su diferencia clara entre reclutamiento y selección. Y luego lo que vendría a ser post-selección, lo que hemos visto, por ejemplo, en el módulo del día de hoy. Todo lo que viene a ser una vez ya seleccionado, el tema de su inducción, del seguimiento que se tiene que dar, de los documentos que se pudieran necesitar y demás. Entonces, esto lo hemos abordado en el módulo 1. La importancia del módulo 1 radica en el conocimiento específico, teórico, pero específico de mi proceso. Yo diría, si tengo que mencionar uno, las etapas de mi proceso. ¿Por qué? Porque sé que tengo que armarlas de una manera estructuradamente viable para que se pueda realizar. Yo no puedo poner una etapa cuando sé que en esa etapa participan otras personas, mi jefe, el cliente externo, y ese día están de viaje. No, yo tengo que ordenarlo de una forma que me va a servir. Yo no puedo poner primero, este es un dato que no lo dije en su momento, aprovecho para decirle ahora, yo no puedo hacer un orden, cuando me consultaron esto en alguna oportunidad, me dijeron, ¿por qué no podemos hacer las entrevistas primero y luego aplicamos las pruebas? ¿O por qué no podemos hacer las referencias un poco antes y no esperar hasta el final? Entonces yo le decía, bueno, eso va en cuestión de tu conveniencia, la verdad. Para un tema de, uno, hacerlo por conveniencia, que los resultados salgan más ordenados, y dos, por tu conveniencia en factor tiempo. Si yo tengo 100 candidatos y yo puedo evaluarles con una prueba que es grupal y me va a tardar la prueba 1 hora, entonces en 1 hora yo habré evaluado a 100 personas. Y si ese es un elemento de descarte, yo ahí habré votado 60 personas que no aplican porque no sacaron los resultados de la prueba necesarios. Entonces ya tengo solo 40. Y a esos 40 los puedo entrevistar.
Pero si yo comienzo con entrevistas, entonces yo debo de partir de la idea de que todos son buenos. Y la entrevista me demora, ¿qué? Media hora. Entonces yo tengo que gastarme media hora por los 100. Entonces yo ahí tendré una cantidad de horas tremenda y descartaré algunos, pero hubiera mejor aplicado una hora en donde podía descartar de manera masiva a un gran número de personas. Me dirán, ok, puede ser. ¿Y por qué dejé referencias, por ejemplo, también al final? Porque referencias me toma un buen rato y tengo que contactar con varias empresas. Entonces mejor cuando la cantidad de candidatos son más pequeños y puedo dirigir mis preguntas de manera más específica dependiendo de lo que ya he visto en todo el proceso. Organizarse. Para eso, en este módulo, hemos visto los pasos adecuados. Entonces, eso es lo que yo extraería como principal reflexión del módulo 1. Acordarnos las definiciones de qué es cada cosa para poder entender mi serie de pasos, los pasos que yo determine como correctos, por supuesto, pero determinarlos esa estructura en un arranque. Muy bien. Aquí en este módulo, ¿hay alguna pregunta? Recuerdo muy bien a todos, por favor, que si es que hay alguna duda, la coloque. No hay problema. Pero si es que quedó claro, los primeros módulos fueron sencillos. Si es que quedó claro, no se preocupen, no hace falta. Pero si hay algo, vayan consultando. Muy bien. Módulo 2. En el módulo 2 era el tema del proceso integral de reclutamiento de personal. En este módulo abordamos un poquito cómo arrancar el tema de reclutamiento de personal. Reclutamiento, no selección. Entonces, aquí empezamos a ver de cajón cómo iba a ser mi cronograma. Cuánto tiempo me iba a tomar el proceso de reclutamiento y selección. Hablo de selección porque aquí, en esta etapa, es donde le mando al cliente previamente mi cronograma. Implica la selección, pero ahora solo estoy hablando de reclutamiento. Entonces, mando todo mi cronograma, poniendo todas las fechas que me voy a tardar, dándome un pequeño margen, por si es que hay algún problema, para que el cliente me espere. Bueno, no me espere, sino que tenga presente que eso es lo que me voy a demorar. Estructurarlo de la mejor manera, de la mejor forma, y empezar a diferenciar cómo voy a trabajar esto dependiendo de mi tipo de cliente. Aquí hablamos sobre el cliente interno, cuando es para mí, para mi empresa, o del cliente externo, cuando lo selecciono para otro. Cómo tengo que investigar al cliente, según el campo, según el tipo de cliente, a dónde estoy mandando a la persona, el levantamiento correcto del perfil, del puesto, tener la información totalmente clara. Entonces, en este módulo 2, lo esencial para quedarse con nosotros vendría a ser totalmente lo principal, quedarnos con una idea muy clara de lo que viene a ser la descripción de perfil y puesto. Si yo no consigo de mi cliente, sea interno, sea externo, con claridad el perfil y el puesto, todo mi proceso de reclutamiento va a ser en vano porque voy a reclutar algo que no es. La reflexión esencial en el módulo 2 es tener a detalle, con precisión y de manera exacta, incluso si el cliente no sabe hacerlo, yo tendré que hacerlo por el cliente, levantar adecuadamente el perfil y el puesto. Porque de no hacerlo, todo, en cualquier etapa puedo fallar porque aquí me equivoqué. Entonces, y no me voy a haber enterado ni siquiera hasta que vea la parte de estadísticas al final y vea que siempre estoy mal. Y no me entero de que es acá donde estaba fallando, porque levantaba mal el perfil. Sea porque no tuve la capacidad de hacerlo, o sea porque el cliente no pudo definir su perfil y me dio algo errado y yo confié en eso y no investigué. Entonces, esa sería la reflexión que yo les doy del módulo 2. Levantar adecuadamente los datos de lo que viene a ser el perfil cuando veo a la persona y del puesto, cuando veo a la organización, a ese puesto a cubrir. En el módulo siguiente, en el módulo 3, ya habíamos visto, nos mantenemos todavía en la parte de reclutamiento. Todavía estamos en reclutamiento en este módulo. Era el análisis del entorno publicitario y diseño de anuncios. Acá vimos todo lo que venía a ser todos los lugares en los que nosotros podíamos empezar a reclutar. Si era por convocatoria, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todo lo que era redes sociales o todo lo que era bolsas de trabajo, Computrabajo, Boomerang, Aptitude, Jobble, LinkedIn, bolsas. También otros medios,
Los medios tradicionales ya no usados, radio, periódico, volanteo, que se usa volanteo todavía y mucho, murales, las instituciones, los colegios específicos de profesionales, las municipalidades, el propio Ministerio de Trabajo, entre otras más. Y otros medios, las ferias de empleo, eh, bueno, redes de contactos, recomendaciones propias, estrategias como la que venía a ser del headhunting, que hablamos del headhunting a través de una búsqueda dirigida hacia un profesional específico que incluso puede estar trabajando en otro sitio. Entonces, todo ello. Y una vez establecido esto y establecido dónde yo voy a elegir, porque es la mejor herramienta para el puesto que yo estoy buscando, sabiendo eso, porque no todas funcionan igual, entonces ahora que ya sé cuál he elegido, cuál es el mejor diseño que le puede dar a ese medio que he elegido por tanto. Si va a ser en redes, va a ser un diseño grande, amplio, chiquito, solo texto, espanto a la gente con muchos gráficos, dibujos, color, mejor solo lo hago simple, o necesito mucho color para que se note profesionalismo. Todo esto, el tema de diseños, lo vimos en el módulo 3. La reflexión que yo me llevo de aquí es poder siempre elegir el medio correcto. El gran fallo que se nos da aquí es que publicamos por defecto por la herramienta que la empresa nos pone. Nos pone, usa Facebook y tratamos de buscar todo en Facebook. O nos dice, ¿sabes qué? Nosotros tenemos CompuTrabajo y todo lo buscamos en CompuTrabajo. Y no encontramos. Encontramos mucha gente, pero nadie que calce. No sabemos direccionar adecuadamente. Y con ello, el tema del diseño. Si yo estoy publicando en CompuTrabajo, no me va a dar posibilidad de hacer un diseño gráfico. Ya está incluido. En CompuTrabajo te dan la posibilidad de que pongas tu banner de tu empresa y demás, pero no va a haber un diseño específico. Pero que sí te permite dentro de un diseño de anuncio poner la descripción. Entonces, ¿cómo yo voy a poner la descripción? ¿Le voy a añadir todos los beneficios o solo lo resumo como beneficios de ley? ¿Voy a poner todas las funciones o prefiero poner solo las más importantes? ¿Qué me conviene dependiendo del puesto? Si son ejecutivos, mejor lo pongo todo. Si son operarios, pongo menos. Esas características vimos en este módulo y eso es lo más importante a acordarnos. La reflexión del módulo 3 sería tener muy presente qué o cuál va a ser la estrategia y la herramienta que yo voy a usar. ¿Se acomoda o no se acomoda al perfil que voy a buscar? Y esto en base a la teoría que me dice cómo funciona esta herramienta y, más allá de eso, cuáles son los resultados que han dado históricamente en mi empresa esta herramienta. Salvo sea nueva y haya que probarla, ya debe haber un antecedente. Esta sería la reflexión en cuanto al módulo 3. El módulo siguiente es en el cual arrancamos ya con lo que vendría a ser la parte de selección. ¿Por qué? Porque en el módulo 4, cuando hablamos ya de la estructura y la evaluación de lo que viene a ser la verificación curricular, es porque nosotros ya hemos recolectado todo lo que teníamos que sacar del reclutamiento y hemos iniciado la selección. Ya obtuve la gente, ahora la voy a empezar a evaluar para ver si calza o no calza a través de muchas pruebas, mecanismos, procesos, estrategias, pero yo voy a intentar acá dejar de lado la segunda etapa en esta clasificación de 4 y empezar la tercera. Y en este cuarto módulo empezamos a ver lo que era curricularmente. Habíamos visto que muchos, simplemente en el currículum, nos vamos a dos aspectos fundamentales, los de decisión rápida. Entonces, la persona necesita un criterio, un requisito indispensable. Lo busco en el CV, lo tiene, pasa a la siguiente etapa. No lo tiene, ¿para qué sigo revisando más? Parto de lo indispensable. ¿Para qué leer todo el CV si yo solo necesito un dato para, por tiempo, separar el CV? Entonces, comenzar con lo indispensable, ir de ahí a lo más general. También vimos aquí, cuando hablábamos de la verificación curricular, el tema de disgregar los criterios, poder ponerlo cuantitativo, poder poner, necesita experiencia de tanto tiempo, le damos 2 puntos, le damos 3 puntos, 1 punto, necesita ya no solo experiencia, sino conocimientos, necesita tener formación, maestría, especialidad, le damos 1 punto más, y ponerlo a través de un sistema de puntos, para que después de los requisitos indispensables del CV,
podamos empezar a reflexionar sobre las situaciones que no lo descartan, pero cuánto puntaje saca en general comparado con otros candidatos. Entonces, esto es lo que vemos aquí. Y de la misma forma, como estábamos comenzando el tema de la selección, aquí vimos el tema de los cuadros. ¿Qué cuadros yo voy a poner? Voy a estructurar de qué forma mi puntaje, cómo vaya pasando las evaluaciones, notas y demás. Entonces, todo mi sistema de cuadros. Cuando estoy hablando de un resumen general, cuando estoy hablando de un ranking general, el ranking que va por tema de primer puesto, segundo puesto, mientras que el resumen va por el tema de todas las calificaciones de cada una de las etapas, solo con la calificación directa, y los específicos irán de cada persona, la estructura de todos sus puntajes. Todo ello lo hemos visto en el módulo 4. Mi reflexión para este módulo sería para ustedes definir aquí siempre la claridad de cómo van a puntuar a la gente y no cometer el error común de lo voy a evaluar con estas pruebas, salen ciertos resultados. Lo voy a evaluar con estas entrevistas que me arroja estos resultados, ya está. Lo voy a poner en referencias a esto y llego al final y digo, pero ¿a dónde pongo notas? Y se vuelve todo muy subjetivo. Y alguien me agradó y empiezo incluso a inclinar los criterios para que esa persona quede. Sea que yo lo haga directamente, o sea que mi jefe lo haga directamente, o sea que el jefe del área a la que va a ir el trabajador lo haga, o que el gerente lo haga, o que el cliente externo lo haga, pero alguien lo termina así. ¿Y cómo evito eso? Definiendo desde un inicio mis criterios y mis cuadros. Y haciendo mis cuadros, todo se me hace ordenado y cómodo para mi proceso. Pero si no lo tengo, llego al final y empiezo a cuadrar subjetivamente y mi proceso se cae por mi subjetividad. Entonces, una vez más, la reflexión sería encuadrar, enmarcar, determinar de una sola vez al inicio de la selección, todavía no el reclutamiento, ya pasó el reclutamiento de la selección, cuáles van a ser esos criterios, cómo los voy a poner. Recuerden que en el inicio del reclutamiento ya teníamos el perfil claro, no vamos a definir acá competencias, eso ya está claro, pero sí vamos a definir cómo voy a organizar la información que yo voy a ir no solo adquiriendo, sino que la que puedo adquirir a través de investigación. Entonces, que no me van a dar las pruebas o las entrevistas, pero que yo puedo indagar para conseguirlo. Entonces, esa estructura es lo necesario y lo fundamental que hemos visto en este cuarto módulo. En el módulo 5, evaluaciones y test de selección. Aquí hemos visto un poquito en cuanto a tips de lo que vienen a ser los 3 pasos fundamentales en las evaluaciones, ¿no? Cuando se trata de una evaluación, ¿cuál va a ser mi consigna para la gente que voy a evaluar? Luego de las consignas que yo voy a efectuar, ¿cómo voy a corregir? Y una vez que haya corregido, ¿cómo voy a interpretar? Entonces, está en mi poder hacerlo, qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, dónde tengo que definir qué puedo y para qué estoy capacitado, puedo apoyar si no estoy capacitado, qué pruebas se tienen que efectuar, cómo armar una batería, si tengo distintos tipos de pruebas para evaluar competencias, personalidad, test proyectivos, test de intereses, de valores. Entonces, ¿cuáles priman más? ¿Cuáles deberían recomendarse? ¿Qué tengo que tener presente a la hora de los tiempos? ¿Cuánto tiempo dura cada evaluación? ¿A qué perfil va cada evaluación? Y por lo tanto, sabiendo esas características, puedo empezar a armar mi batería que no puede exceder ciertos tiempos, lo ideal no más de 2 horas, y dirigirlo al profesional al que lo voy a aplicar o al operario al que lo voy a aplicar, al técnico, al gerente, al ejecutivo, a la persona que lo voy a aplicar de manera correcta y haciendo las diferenciaciones del caso en cuanto a tiempos. Le debo dejar que acumule todo el tiempo que quiera, pero que lo acabe correctamente, verificar la prueba al recogerla para que esté bien llenada y no gastar tiempo posteriormente. Las diferencias de cuando lo voy a hacer virtual, de cuando lo voy a hacer presencial, todo esto lo hemos visto en el módulo 5. Pero en lo que respecta a test, yo agarro una reflexión importantísima acompañado de un pequeño, una acotación previa. Primero, si bien las evaluaciones como reflexión nos dejan que yo tengo que saber qué voy a evaluar primero, y con ese qué voy a evaluar tengo que agarrar mis baterías ya armadas para saber evaluar eso. O sea, tengo que saber armar una batería para poder aplicarla y no aplicar por aplicar. Entonces, esa sería la gran reflexión.
saber armar adecuadamente bajo estos criterios que hemos visto. Pero mi acotación sería, y esta es importantísima, que siempre, siempre, sea la persona que evaluemos, el perfil, el puesto, lo que evaluemos, recuerde, las evaluaciones son un apoyo que nos da luces de los resultados que vamos a sacar en nuestra entrevista. No podemos fundamentar una selección solo con las evaluaciones. Las evaluaciones nos dan todos los alcances, las sospechas, las confirmaciones de previo proceso, niveles y demás, pero no sé cuáles han sido los factores extra que han influido. No sé si la persona haya estado severamente enferma cuando hizo las evaluaciones y su desempeño fue menor. No sabemos si la persona estaba estresada, ansiosa, si la persona ese día tuvo un mal día, si la persona tuvo un sinfín de situaciones que hizo que los puntajes se afectaran. Y eso es más simple de verlo a través de la entrevista que en las evaluaciones. En especial si son a través de un mecanismo virtual, que son en su mayoría como se están presentando hoy en día. Entonces, no podemos, por tanto, dejarnos llevar tanto por los resultados de las evaluaciones, que tampoco digo no sirvan, sino no haríamos evaluaciones. Pero cuando ponderemos cuánto vale una evaluación, jamás una evaluación va a puntuar tanto como la entrevista, o 2 evaluaciones como una entrevista. Podría ser toda la batería de pruebas, si es que es cuantitativo, puntuar lo mismo que en las par de entrevistas que se van a hacer. Podría ser, si es que es cuantitativo, podría ser otro mecanismo que en las evaluaciones se los descarta y solo pasa un número a entrevistas. Entonces ya no es cuantitativo, es cualitativo. Se van yendo, me va quedando menos gente, voy viendo calidades y cualidades. Podría ser el caso. Pero recordar, por un lado, armar la batería de manera correcta y por el otro lado, saber la real importancia y cuánto yo puedo ponderar a cada una de las evaluaciones o a mi batería completa, para no formar un prejuicio de que a tal persona le fue mal en las pruebas y por lo tanto es un mal candidato y ya en la entrevista lo estoy tratando como que fuera menos en sus capacidades o en su desempeño. No. Es más, en algunos casos incluso, dependiendo de las facilidades del factor tiempo, que va a ser el más fuerte siempre, hay gente y hay procesos, empresas, en las cuales las pruebas no las califican la misma persona que va a hacer la entrevista, porque esperan que no influyan en el entrevistador esos resultados. Entonces hace otra persona esa función, para que no se vea afectado. Eso tenemos que recoger del módulo 5. En el módulo 6, ya viendo ya las últimas partes, cuando hemos hablado del modelo de entrevistas, aquí abordamos la diferenciación entre las entrevistas tradicionales versus las entrevistas por competencias. Y vimos también un poquito del Assessment Center, ¿no? Tratamos de ver cuando la entrevista es estructurada y cuando no lo es, que no necesariamente es malo, no hay que entenderlo de esa forma, para nada, pero sabemos muy bien que las que son por competencia son sumamente estructuradas, mientras que las tradicionales pueden ser estructuradas, semiestructuradas o pueden ser no estructuradas. Todas adecuadas dependiendo de mi perfil y de cómo yo lo quiero presentar y la información que yo quiero extraer. Pero cuando se trata de tradicionales, los puntos clave que debo saber, yo saber medir a la persona, observar los detalles y cuando se trata de la de competencias, saber mantenerme claro dentro de los parámetros de la propia entrevista. Si la entrevista dice que tengo que hacer preguntas de cierto corte y de cierto tipo, hacerlas así, como es el caso de la metodología STAR. Y si por ejemplo, en el caso de incidentes críticos, me tiene que tardar y tomar más tiempo por lo que voy a medir, si la voy a usar, salvo use una pequeña variación, a hacerlo como lo hace. Si no, ¿cuál es el objetivo de medir competencias? Si no lo voy a hacer como una medición correcta por competencias. Estoy usando un híbrido, pero un híbrido que no me es factible. Entonces yo debo saber usar la entrevista correcta para el proceso que estoy haciendo, dependiendo de la cantidad de candidatos, la cantidad de tiempo, la facilidad del proceso, de mis jefes, de mi departamento y demás, ¿no? Entonces todo ello para ver el tema de las entrevistas. ¿Qué es lo que se debería extraer de este módulo 6 con mayor fuerza? Más que nada. Primero,
Saber, como ya lo he dicho antes, que de las entrevistas es el proceso fundamental, por mucho, el proceso de gran alcance para la toma de decisión y para mi proceso en general. Es acá donde yo voy a sacar la mayor cantidad de información útil para el momento de justificar por qué tomé tal decisión y o de por qué saqué a la persona de proceso o por qué fue contratado. Entonces, en el módulo 6, en lo que viene a ser entrevistas, lo fundamental para ustedes siempre va a ser no perder el detalle en la entrevista. Si decimos que la entrevista es la parte fundamental del proceso, entonces no nos podemos dar el lujo, como a algunos les sucede, de hacer por hacer. No debería ser en ninguna etapa eso, pero en algunos casos digo, bueno, hice las pruebas porque me pidieron y me forzaron a hacer pruebas, ni siquiera nos dan el tiempo para corregirlos, pero ya. Pero jamás te puedo dar el lujo de decir en una entrevista, la hice por hacer porque veremos pues cómo salen los puntajes, porque definitivamente tu proceso te va a ir mal. Es más, te va a ir mal si fallas en alguna etapa, por supuesto, pero aquí debes tener mayor cuidado de los detalles que extraes, de los detalles que observas, de los detalles que puedes sacar de tu entorno, de tus colaboradores que también hayan observado la entrevista, de los detalles en cuanto no solo el momento de la entrevista, sino pre-entrevista, la citación a la entrevista, la llegada a la hora de la entrevista, el comportamiento de la persona antes de la entrevista mientras estaba esperando y lo que fue al final, cómo se despidió, cómo salió, cómo recepcionó la información, cómo responde cada vez que me comunico con él por WhatsApp. Esos detalles hacen la diferencia y son el punto de separación de una persona. Cuando dos o tres o muchos candidatos se parecen bastante en puntaje, voy al detalle. Es en la entrevista donde voy a tener el mayor número de detalles. Entonces, no descarten acá, siempre anotar esos detalles pequeños que parecen insignificantes. Es necesario anotarlos porque nos van a servir más adelante. Reflexión del módulo 6, prestar excesiva atención al detalle. Por otro lado, ya entrando en lo que hemos visto esta semana, el día de ayer, en el módulo 7, la definición de candidatos y el cierre del proceso. Aquí vimos lo que venía a ser los criterios necesarios para seleccionar. ¿Cómo voy a seleccionar? ¿A quién voy a seleccionar? ¿Qué debo considerar? Entonces necesito considerar a todas las personas que han llegado a la terna final, o solo considero después del último proceso, después de la última entrevista, quién le fue mejor. Lo voy a considerar solo cuantitativamente, solo cualitativamente, necesito observar ambos. Esas cosas hemos visto en este módulo. Hemos visto cómo cerrar el proceso, comunicarnos una vez que la persona haya sido seleccionada, saber decir las buenas noticias, saber comunicar las malas a los que no, mantener siempre esto presente por un tema ético, por un tema profesional y por un tema de respaldo en el backup si hubiera rotación más adelante. Entonces, cuando hemos visto el tema de definición, hemos visto que va a jugar un importante rol para nosotros nuestro grupo, si es que trabajamos con más gente, para la toma de decisión, porque va a ser una decisión colegiada, al menos necesitamos la opinión de los demás, sea cliente interno, externo, igual, seas el cliente el que aporte a la toma de decisión o sea tu propio equipo el que lo haga, tener esto en cuenta. La reflexión más fuerte que nos llevaríamos en este módulo sería que para la toma de decisión después de un proceso quizás difícil por la cercanía de resultados entre muchos candidatos, va a ser siempre dentro de las posibilidades, si es que ésta existe, considerar la opinión de las personas que han participado en el proceso. Y después de considerar la opinión de las personas que han participado, si la decisión va a ser colegiada, en buena hora. Si la decisión no va a ser colegiada, va a ser tomada por una persona, entonces explicar los motivos por los cuales se está tomando esta decisión, para que el equipo entienda los motivos y sepa qué es lo que tiene que manejarse en un proceso como el que se está manejando, para que no quede la ambigüedad de se eligió por elegir. Entonces se justifique de manera correcta y se sepa, incluso si el proceso falla en la elección, se sepa por qué se eligió y por lo tanto, por qué debemos cambiar esta mecánica de elección, ese criterio por el cual estamos eligiendo y tomando esa decisión, porque sabemos que provoca alta rotación. Entonces, la reflexión aquí sería siempre el tema comunicativo
entre la gente que participa en el proceso de la toma de decisión. Siempre. Lamentablemente, si eres el único que se encarga de todo el proceso de inicio a fin, entonces lo que tú puedes hacer es solicitar con el área las opiniones dependiendo de las personas. Si el área no va a participar en entrevistas, no va a hacer en nada, simplemente comentarle, decirle, mira, tengo algunas personas que trabajan mejor bajo presión, otras que trabajan mejor en equipo, otras que trabajan mejor, no lo sé, individualmente. ¿Tú con qué persona te sentirías más adecuada? Sin decirle quién, sin decirle nada. A ver, que me dé algo extra y al menos con esa información extra poder tomar algo más claro cuando yo decido. Entonces sería lo ideal siempre apoyarnos en el aporte, en el feedback, en el soporte de alguien extra. Pero si no, hay que tratar de medirnos. Y finalmente, lo que hemos visto el día de hoy a través del módulo 8, la gestión del proceso de capacitación, inducción, entrenamiento y el procedimiento administrativo. Entonces, recordar. Aquí lo que hemos tratado de mostrar ha sido que después de que hemos acabado en el módulo 7, el proceso de selección, es probable que se pida nuestra participación, si es que no se hace ya de cajón, en el proceso siguiente, en lo que viene a ser la parte administrativa, lo que voy a jalar de antes, el tema documentario, qué papeles va a presentar, cómo pedírselos, el tema ético de los documentos que cuestan dinero y que no escapa a nuestra responsabilidad. Decirle, bueno, si puede, puede, y si no puede, no puede. No solo por eso, sino que también, si es que lo quieren ver solo por un tema de resultados, saber que va a haber personas que no van a poder adquirir documentos o que necesitan ciertas garantías o certezas, o al menos para saber que la persona puede permitírselo y que la persona está segura que va a invertir por algo que quizás no obtenga, pero que lo sepa por un factor ético. El tema de inducción, hemos visto cuándo es necesario, qué tipos de inducciones hay, la diferencia con capacitación y con el entrenamiento, siendo capacitación un factor más específico de un trabajo, de una tarea y una función o un conocimiento más detallado, y siendo que la inducción, que viene a ser simplemente la presentación en general de funciones, de empresa, de identidad, pero en general, y siendo el entrenamiento algo más práctico que se realiza para poner eso, el entrenamiento y práctica a la persona en determinada función, nada más. Y dentro del proceso administrativo en general, ver todo lo que se tiene que llevar a cabo. Si yo tuviera que agregar acá en proceso administrativo, diría, por ejemplo, algo extra que se nos escapaba, mencionar el tema de, bueno, cuando hemos mencionado siglas, ¿no? Que decíamos el carnet de sanidad. ¿Qué es el carnet de sanidad? CS. Ya está, acordarnos de eso que nos puede servir. Cuando vamos a ver temas administrativos y vemos que solo colocan eso y yo no tengo idea, tengo que preguntar qué es. O si yo les dijera, ¿qué significa que yo ponga RRSS? Sabemos que cuando se repiten siglas, entonces se está haciendo una referencia a una palabra, así como cuando decimos recursos humanos, RRHH. Entonces, si estoy hablando de documentos, lo primero que se me tiene que ocurrir sería, en algunos casos, en algunos sitios no lo usan así, recibos de servicios, o sea, recibo de agua, recibo de luz. Y algunos lo colocan así, RRSS. También, dependiendo de la empresa, lo pone de esta forma. Cuando nos colocan, y esto es una pregunta, a ver, para, como ya estamos cerrando el módulo 8, antes de la reflexión del mismo módulo. Ustedes habrán visto cuando se solicita algunas partes de los documentos o de los procesos a realizar antes de que la persona ingrese a trabajar o cuando yo esté trabajando, sale el EMO, EMO, o el EMPO, EMPO. ¿Sabe alguno de ustedes lo que significan estas siglas? Cualquiera de los dos, EMO, EMO o EMPO, EMPO, ¿lo han escuchado alguna vez? A ver, coméntenme. A ver, Luz Talía nos dice que es el examen médico ocupacional, el EMO. Correcto, efectivamente. Y si el EMO es el examen médico ocupacional, ¿qué sería el EMPO?
¿Alguna idea? Evaluación médica preventiva y ocupacional. No. Podría ser, ¿no? Por siglas, pero es muy similar. Entonces, si EMO es examen médico ocupacional, EMPO es lo mismo, pero esa P es pre. Entonces sería examen médico preocupacional. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro? Es exactamente lo que la palabra dice. Uno se aplica antes que la persona vaya a trabajar, porque es preocupacional, antes de que la persona esté en ocupación o trabajando, y el otro es cuando la persona ya se encuentra trabajando. Entonces, totalmente necesario. Entonces, esto también entra así como los antecedentes o como el carnet de sanidad y demás, porque muchas empresas van a decir esto. Yo necesito saber si la persona está sana. A diferencia del carnet de sanidad, es un examen más exhaustivo, dependiendo de lo que la empresa solicite. ¿Y qué ocurre si yo digo, ok, esta persona se va a seleccionar, apliquemos el examen, y sale que no, que está mal? Entonces lo descartamos y vamos por el siguiente, ya perdimos mucho tiempo. ¿Qué hacen muchas empresas? Aplican el examen médico preocupacional antes, para que cuando llegue a terna, ya esté. Pero es un desafío, porque ese examen no es gratis, y le cuesta a esa empresa o a la propia un costo en una clínica privada que va a suponer una inversión. Y si eso lo voy a ocupar en un paso anterior, donde todavía hay 10, 15 candidatos, voy a demandar una inversión enorme. Es por eso que dependiendo del cliente o de la propia empresa, que es un cliente interno, ver en qué momento se va a hacer este examen. Cuando la terna sea más pequeña, probablemente, pero quizás no esperando hasta el final. Ahí ya depende de las políticas. Pero este dato lo necesitas tú fundamentalmente porque es necesario en el proceso administrativo, para saber en qué momento se usa y cómo puede afectarle a mi proceso, aun si la persona ya haya sido designada como seleccionada, como apta, pero se puede caer por eso, porque lo entrevisté genial, cuadra con todo, pero jamás vi, incluso esa persona no sabía que tendría problemas respiratorios ligeros y no podía aplicar para la posición. Entonces, diferencias. Y ya cuando esté la persona contratada, seguirá a lo mejor por su trabajo, trabaja en un sitio de riesgo y demás, paulatinamente, esporádicamente, recibiendo EMO, el EMO, examen médico ocupacional, a lo mejor una vez al año, 2 veces al año, ya dependiendo del trabajo de la empresa, pero recibiendo el EMPO sería antes de la contratación. Y después de la contratación, el EMO. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dicho estas cuestiones, mi reflexión para ustedes en el módulo 8 sería la siguiente. Si estamos viendo que algunas de estas características, algunas, no aplican a nuestro trabajo directamente, porque actualmente no nos encargamos de esta parte de las funciones, mi reflexión sería que de esa manera intentemos entonces ahondar en ellas, porque más tarde, más temprano, nos la van a pedir en algún momento. Para línea de carrera nos la van a pedir, para cambiar de una posición a otra nos las van a pedir. Es siempre la necesidad de capacitarnos, la necesidad de indagar. ¿Con quién? Si tengo una persona que conoce, preguntarle qué se puede hacer, ahondar dentro de este conocimiento dentro de esta área y ver. Usualmente en recursos humanos, como les decía, hay estas diferencias, relaciones laborales, se encarga específicamente de esos temas, a diferencia de reclutamiento y selección, a diferencia de capacitaciones, o bueno, u otros, el tema de planillas, compensaciones. Entonces, son diferentes cosas. Hay algunos profesionales que dicen, yo sé hacer un poco de todo, pero no saben el específico. En algunas empresas te pedirán el específico, en otras empresas te dirán, no, yo necesito que uno lo haga casi todo, así que necesito que sepa un poquito de todo. Ah, bueno. Entonces, seguir profundizando, no quedarnos aquí, tratar siempre de hacer ese seguimiento, así como hacemos con el candidato, hacerlo también hacia nuestro propio conocimiento en indagación y tratar de ampliar el conocimiento, inclusive de esto a más. Después de que veo el tema del procedimiento administrativo, ok, entonces, ¿cómo están funcionando estas actividades que incluso le pueden pertenecer quizá más afuera al contador, a la persona en finanzas, a la persona en operaciones? Entonces, indagar, porque sobre esta indagación yo voy a comprender en una mayor escala todo lo que necesito saber de lo que va a influir de una u otra forma en mi proceso.
Muy bien, chicos. Entonces, con esto estamos cerrando a grandes rasgos el resumen de lo que ha sido los módulos. Por supuesto, sabemos que lo tenemos grabado y que podemos acceder a él cuando sea necesario y que hemos hecho algunas evaluaciones de seguimiento para ver cómo iba la situación. El día de hoy, al estar terminando, hay una evaluación un poco más completa. Creo que, supongo, no va a tener mayores inconvenientes. Si no hubiera ninguna pregunta, yo creo que la mayoría nos ha quedado claro, pero si es que hay alguna duda, la pueden colocar ahora. Por supuesto, aun cuando el curso haya acabado, yo voy a seguir respondiendo a través de los correos como lo hemos estado haciendo antes. Pero si es que hay algo que deseen preguntar ahora, lo pueden hacer. Si es que no, si es que no, entonces ya siendo un tema de final de curso como tal, entonces yo quisiera cerrar, yo les decía que me encanta Peter Drucker, un autor muy bueno para mí, con una de sus frases, el tema de que el conocimiento tiene que ser mejorado. Esto es para nosotros, desafiado y crecer constantemente. Entonces, si no lo practicamos, si no se refuerza, si no se desafía, se desvanece. Entonces, importantísimo. Entonces, tratemos siempre de que lo que hayamos adquirido aquí a través de este curso sea de utilidad, sea de práctica y sea siempre reforzado. Si no, va a ser simplemente algo que alguna vez me dijeron, pero que jamás empecé a hacer. Traten de incorporar en la mayor medida de lo posible a sus propios procesos lo que hemos aprendido a lo largo de este curso. Tratemos de meter poco a poco, si es que es un desafío para la empresa y no me lo permite de golpe, pero para que este conocimiento lo sea practicado, para que estos pequeños tips y recomendaciones se vuelvan efectivos y yo pueda medirme a mí como profesional y decir, de mis indicadores estoy avanzando, me estoy haciendo mejor en esta actividad. ¿De acuerdo? Entonces, yo simplemente a todos agradecerles el tiempo, la atención. Me ha gustado mucho participar en estas sesiones a través de estos módulos con ustedes. Me ha gustado responder a muchas de sus consultas a través del correo. Siempre estamos dispuestos para eso. Agradecerle a Mindclub por la oportunidad de presentar. Espero, como ha sido en algunas otras ocasiones, volver a hacerlo. Y desearles que en sus procesos y en lo que hemos visto el día de hoy siempre puedan seguir avanzando y cada vez que ustedes necesiten algún apoyo, por supuesto, como ven en pantalla, ahí está mi correo y por supuesto también a través de la empresa, sus redes están también allí para que se los pueda apoyar siempre como miembros, colegas, personas sumamente interesadas en desarrollarse y en indagar un poquito de lo que viene a ser el sector de los recursos humanos o la gestión del talento humano, como quiera definirse. Muy bien, darles las gracias y desearles de verdad que les pueda ir bien. Doy pase entonces a moderación para que nos indique lo que continúa y el tema de la evaluación que estaría faltando y demás. Entonces, muchísimas gracias a todos. Espero tener la oportunidad de poder encontrarnos en otro curso o en otra ponencia. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Muy bien, agradecemos a nuestro ponente, el psicólogo Samuel Fernández Saldaña. Recordarles que todo el material y grabaciones de la sesión, así como las evaluaciones, se encuentran en la plataforma Classroom. Tenemos hasta el día miércoles para terminar de todas estas evaluaciones. Y también recordarles que tendrán que llenar la encuesta de satisfacción que se encontrará en la sección de evaluación final el día de mañana. Muchas gracias por su asistencia. Los invitamos también a nuestro sorteo del curso de terapia de parejas, el cual se va a realizar el 15 de febrero. Lo podrán encontrar en nuestro Facebook, Mindbook Capacitaciones. Este sorteo es de medias becas focalizada en emociones. El curso de terapia de parejas focalizada en emociones. Los esperamos que concursen aquí y también que puedan ganar estas medias becas. Gracias por la asistencia de cada uno de ustedes y hasta una nueva oportunidad.